Hola, bienvenidos al webinar de negocio y construcción. Hoy hablaremos de la baja productividad y quiénes son los responsables. Nos acompaña Marcos Brito, Luis Fernando Alarcón, Rodrigo Charafia y Rodrigo Reyes. Bienvenido a este panel. Hola. Muchas gracias. Muchas gracias, Olga. Buen día, muchas gracias. Primero que todo, yo voy a apoyar moderando la actividad para que podamos tener un orden en lo que va a ser nuestra metodología de conversación. Lo primero es saludar a todos los que están conectados. Está Oscar Zacarelli conectado, José Luis Enrique, Ronda y Bellido. Es decir, hay un grupo de profesionales que siempre se están repitiendo en esta actividad de negocio y construcción. Y eso es muy bueno porque la idea y la iniciativa de negocio y construcción es colocar sobre la mesa los temas que más nos preocupan hoy. Y el título que definimos puede ser para algunos muy chocante. Algunos nos dijeron que casi que nosotros teníamos que ser los responsables de esta baja productividad, pero el objetivo es conversar y colocar, demostrar que hay oportunidades para mejorar la productividad en la industria y para eso están presentes 4 profesionales que ahora cada uno se va a presentar. Rodrigo Reyes, por favor, preséntate, cuéntale a los que no te conocen a qué te dedicas. Espero no caerme porque es un poco inestable. Oye, muchas gracias por la invitación, Rodrigo, Negocio y Construcción. Mi nombre es Rodrigo Reyes Jara, soy CEO de Durability Concrete, una oficina de ingeniería dedicada a la durabilidad del concreto, candidato a doctor en innovación tecnológica para la edificación de la Politécnica de Madrid, máster en ingeniería industrial de la Católica, ingeniero civil en obras civiles. En esa misma casa de estudio de la Católica tengo el privilegio de hacer clases de innovación en construcción, en posgrado y de emprendimiento y habilidades gerenciales en la Escuela de Construcción Civil. También soy jefe del programa de construcción 4.0. La innovación, la construcción 4.0 es lo que me apasiona. Y desde esa vereda quiero compartir hoy día con ustedes esta mirada de la productividad. Gracias. Luis Fernando, por favor, preséntate y coméntales a qué te dedicas hoy día. Bueno, yo soy profesor de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica desde hace ya muchos años. Soy ingeniero civil de la Universidad Católica. Mi especialidad original fue estructuras, pero en el camino he tenido que estudiar muchas cosas y migré hacia las áreas más de gestión de proyectos. Tengo una maestría en estructura, otra maestría también en administración de proyectos de construcción y el doctorado en la Universidad de California en Berkeley, también en el mismo tema. Y bueno, soy director del Centro de Excelencia en Gestión de Producción de la Universidad Católica, una entidad creada hace ya más de 20 años, desde donde hemos estado trabajando permanentemente por ayudar a las empresas a mejorar su productividad. Bien, gracias. Marco, preséntate por favor para los que no te conocen aún. Hola Rodrigo y hola a todos los asistentes. Mi nombre es Marcos Brito, yo soy ingeniero civil industrial y magíster en tecnología de procesos y energía. Y soy el gerente del Construye 2025, que es un programa estratégico nacional que busca mejorar la productividad y la sostenibilidad, un programa en la construcción, un programa impulsado desde Corfo, que plantea por primera vez una estrategia de largo plazo para este sector y va viendo cuáles son las brechas y cuáles son las posibles iniciativas que hace falta impulsar para lograr estas mejoras. Así que muy agradecido por la invitación. Bien, y bueno, mi nombre es Rodrigo Charafia, yo soy ingeniero civil de la Universidad Andrés Bello, después hice un MBA de negocios en la Adolfo Ibáñez y llevo 22 años de labor profesional, pero a los 10 años de desarrollo profesional me convertí a la construcción industrializada, ¿vale? Y hoy día me dedico a todo lo que se refiere a la prefabricación con hormigón. ¿Por qué digo me convertí? Porque esa es la transformación es lo que hoy día me impulsa a estar presente hoy día y poder comentar cómo yo también hice un switch
mental de los beneficios de la construcción industrializada. Bueno, están todos presentes. Genial, tremendo panel que tenemos. Le avisamos a todos los que están conectados que pueden hacer sus consultas a través del panel, en la misma plataforma donde están ubicados, o también pueden hacerlos a este email, que lo voy al WhatsApp, perdón, 569829392. Pueden hacer todas las consultas y hacer alguna grabación o mandar una pregunta grabada a ese celular en ese WhatsApp. Bueno, vamos a ordenar esta actividad con un par de preguntas. Y la primera pregunta es que queremos saber los asistentes. ¿Quiénes son? ¿Con quién estamos conversando? Y voy a lanzar ahora una pregunta que tiene 4 alternativas para que ustedes puedan responderla. ¿Vale? La primera pregunta dice A, ahí me equivoqué yo, tiene que decir arquitectura. Si eres del área de arquitectura, aprieta la primera. Si eres del área de ingeniería, cálculo, aprieta la segunda. Si estás en la parte de construcción de proyectos, aprieta la tercera. Y si estás en la parte de proveedor de materiales y productos, aprieta la cuarta. ¿Vale? Tratamos de sintetizarlas en estas 4. Vamos a dar un minuto más. Y a partir de esto vamos a conocer con quién estamos hablando. ¿Ya? El objetivo de que haya una persona de la academia, Luis Fernando, otra persona que maneja mucho los materiales, que es Rodrigo Reyes, pero al mismo tiempo hace clases de innovación y hace clases incluso de motivación de equipo, y Marcos Brito, que está en el área de Construye 25 a un nivel de directorio, permite tener sobre la mesa todas las visiones. Por lo tanto, algo jugoso va a salir de todo esto. Ahí ya todos respondieron. Vamos a finalizar la encuesta. Y dice que el 85% está referido a construcción de proyectos, el 7% en ingeniería y el otro restante es de proveedor de materiales y arquitectura. La primera pregunta que queremos poner sobre la mesa es, y que vamos a conversarla, ¿cuáles son las razones y principales responsables de la baja productividad? Y me gustaría que comience señalándolo Luis Fernando. ¿Qué opinas tú, Luis Fernando, de las razones y los responsables? Y si hay que decirlos con nombre y apellido, los anotamos. Es una actividad privada, nadie más la va a saber. Bueno, yo tengo una mirada del tema que obviamente tiene el sesgo de lo que yo hago. Yo creo que gran parte de los problemas que tiene la productividad tienen que ver con deficiencias en la gestión de los proyectos y deficiencias también en la gestión de las empresas. ¿En qué se traduce eso? Por ejemplo, que quienes están a cargo de gestionar los proyectos no necesariamente tienen las competencias para hacerlo bien. Yo tengo la experiencia de tener una formación de ingeniero civil, donde y conté que mi especialidad original era las estructuras. Bueno, hay muchos ingenieros, colegas míos, que están dirigiendo proyectos hoy día y a mí no me enseñaron nunca cómo gestionar un proyecto, cómo gestionar la productividad, cómo gestionar la producción, por ejemplo. Pero esas son las personas que están preparando hoy día. Tienen un énfasis muy técnico a veces y no hay un balance en la educación y la formación en distintos aspectos. Un gerente, un director de proyecto tiene que gestionar la parte técnica, pero también tiene que gestionar personas. Tiene que gestionar sistemas de producción. Tiene que gestionar distintos aspectos, la cultura organizacional, la relación con otras empresas. Y creo que fallamos un poco en todo, y a veces no tan poco. Pero creo que, sobre todo en terreno, hay un gran déficit de formación y de competencia de quienes están a cargo en lo que tiene que ver con gestionar productividad precisamente. En eso hemos fallado las universidades a veces en entregar todas las competencias que se requieren, las tienen que adquirir a veces posteriormente los que están a cargo de los proyectos. Pero no es la única razón, digamos. Creo que nuestro sector tiene una lenta adopción de la tecnología. Temas como el BIM, temas como las tecnologías de información en general, la automatización, la industrialización, llegan muy de a poco, y a veces
tienen muchas dificultades para ser adoptadas por las organizaciones porque no hay una mirada integradora de los temas también. En el tema del recurso humano, yo lo que he escuchado, he participado mucho en el programa Construye 2025 también, estuve a cargo de uno de los centros hasta hace poco, CIPIX, y en el programa hay el diagnóstico que uno escucha siempre, tanto en el programa como en la Cámara de la Construcción, en distintos sectores, audiencias que uno tiene, es que le echamos la culpa a veces a las competencias de la mano de obra. Mano de obra que no sabe, a lo mejor no tiene la especialización y las competencias adecuadas. Yo creo que el tema está repartido entre todos, ¿eh? Todos necesitamos mejorar nuestras competencias y también hay un tema cultural. Tenemos una cultura que tenemos que manejar mejor. Tenemos que ser capaces de tener una cultura más, puede sonar fuerte esto, más honesta, de relacionarnos entre personas, de asumir compromisos confiables, de no engañarnos, de trabajar sobre cosas que realmente son, podamos confiar en que son ciertas y que se van a cumplir. Ese cambio cultural se da tanto dentro de los proyectos, tiene que darse dentro de los proyectos, y también entre las organizaciones. Pero ahí hay otro aspecto, cuando hablamos entre las organizaciones, hay otro problema que nos impide hacer eso, los contratos. Los contratos que existen hoy día nos dan, sobre todo los contratos tradicionales, la mayoría de los mandantes quieren contratos a suma alzada, porque les crea la ilusión de que los va a proteger del riesgo. Digo que les crea la ilusión porque está lleno de ejemplos que eso no es cierto. Primero, porque están pagando un precio más alto por transferir riesgos. Segundo, porque finalmente les van a llegar de vuelta igual cuando hay un problema que es intransferible. Entonces, hace falta cambiar también esa mentalidad y generar contratos que de alguna manera impulsen la colaboración, ayuden a que podamos tener mejor alineados los objetivos, que cuando uno gane no pierda el otro, sino que cuando uno gane, ganemos todos, digamos, que el proyecto gane. Entonces también hay un tema en los contratos que tenemos que manejar, y hay un tema en la forma, y eso también motiva la forma en que desarrollamos los proyectos. Está muy desintegrado todo. Está muy desintegrado lo que pasa en diseño con lo que pasa en construcción. La forma precisamente de hacerlo de forma tan aislada en silos impide el aprendizaje, impide que hagamos mejoramiento en los proyectos, impide que quienes construyen puedan participar en la innovación que se puede hacer en diseño. Y creo que también ahí tenemos una tarea grande que realizar de lograr integrar mejor el diseño y la construcción. Hoy día existen métodos para hacer eso, existen métodos de ingeniería concurrente facilitados por la adopción del BIM y otras tecnologías. Existe el Target Value Design, metodologías de diseño colaborativo que permiten hacer trabajar equipos multidisciplinarios bajo un objetivo común, alcanzar metas de costo, de plazo, etc. O sea, como estoy aquí, en el fondo, mostrándole que no hay una causa única, hay múltiples causas y múltiples responsables. No nombré a ninguno en específico, pero creo que para mí los principales responsables son quienes están en la parte superior de las empresas, que manejan la gestión a nivel gerencial, a nivel de obras. Con tu diagnóstico, Luis, yo creo que Marco y Rodrigo están de acuerdo, no tenemos que ir para la casa, se acabó el webinar. Están listos, aclaran los problemas. Oye, no, es que obviamente todo lo que tú has dicho es gracias a tu experiencia y a todo lo que has vivido. Entonces, es cierto, es todo lo que nosotros hemos ido enfrentando en nuestras labores, en nuestros proyectos.
Marco, ¿qué te parece lo que dice Luis Fernando desde el punto de vista de la responsabilidad que puede tener la parte de la gerencia, los directorios y también las instituciones, las entidades que quieren promover este cambio? Es decir, ¿son ellos los responsables y cuáles son las razones? ¿Si son esas o hay más de fondo? Gracias. Bueno, como decías tú, el profesor nos dejó ya la tarea casi hecha porque dio un recorrido súper amplio y en cosas que estamos hoy día afortunadamente de acuerdo en que son problemas de fondo. Es súper importante, y recalco eso, que estemos de acuerdo por lo menos en cuál es el problema, que antes no lo visualizábamos de esa forma tan integral. A la hora de encontrar responsables, yo creo que y estoy también de acuerdo que hay una responsabilidad compartida, hay problemas culturales que también arrastramos. Y ahora, si nos vamos en específico a esa pregunta de qué rol tienen los administradores o los mandantes de proyectos, es que hay un problema que es bien de fondo en la construcción, que afecta a su productividad, que es la falta de coordinación temprana, ¿cierto? Que nos pongamos de acuerdo desde un inicio, todos quienes vamos a participar del proyecto, tal cual se hacen en otro tipo de sistemas productivos, y así no vamos tomando decisiones en el camino, que ese es uno de los problemas que se genera acá en la construcción, que hay mucha improvisación, está la cultura del vos dale nomás, ¿cierto? Y por ahí se generan gran parte de los problemas y los sobrecostos que tienen los proyectos. Cuando yo voy a producir cualquier otro producto, digamos, puedo hacer un teléfono, un computador, un automóvil, lo que sea, primero me voy a poner de acuerdo cuál es el producto, cómo lo voy a fabricar y todos los detalles. O sea, no voy a decidir si la puerta se abre para allá o para acá cuando ya estoy en la planta, ¿cierto? Acá sí se toman decisiones de ese tipo cuando ya estoy edificando. Entonces, la coordinación temprana, ¿de quién está a cargo? Efectivamente, del mandante. Él es el que tiene que primero poner de acuerdo a los diseñadores, a los calculistas, a quien va a construir, que existan las metodologías para lograr lo que se quiere diseñar. Por lo tanto, también lo señala Luis Fernando, el tema contractual ahí juega un rol bastante importante. Hoy día estamos hablando de contratos integrados de construcción donde todos firman, todos participan y todos son responsables del logro final, ¿cierto? Entonces, en lo que a las administraciones les toca, primero está el tema de la coordinación temprana, estarlos a todos en la mesa y que no el que venga siguiente en el proceso vaya tomando los errores de los que no se toman, decisiones que no se tomaron anterior, que por lo general es el constructor, que es la mayoría de los asistentes hoy día, y yo creo que concordarán que ellos muchas veces les toca resolver todo lo que no se previó en la parte de diseño o en la parte de diseño, no solo de la obra, sino que del proyecto en completo. Ahí nos está jugando también un déficit en la opción tecnológica, también lo mencionaba Luis Fernando, el BIM viene a solucionar gran parte de esos temas porque nos obliga a coordinarnos, nos obliga a construir el edificio primero en un computador para luego poderlo construir en la realidad, y ahí ya podemos visualizar parte de los problemas que podríamos llegar a tener, interferencias o timings que hay que ir solucionando. Y también, bueno, capital humano es un problema profundo en Chile. Todos sabemos que tenemos problemas importantes de educación acá en este país. Y si no resolvemos eso, difícilmente podemos solucionar lo que viene para adelante. Tenemos un déficit importante de mano técnica. No sé por qué en este país no valoramos tanto como debiésemos la mano de obra técnica. A mí me tocó hacer mi posgrado en Alemania y allá es muy valorado. O sea, es como yo diría que la mayoría de los jóvenes aspiran a ser técnicos. Y los que quieren ser profesionales saben que ese es otro camino que es de mucho más estudio, mucho más... Y como que le hacen un poco el quite porque saben que con las carreras técnicas pueden llegar bastante lejos. Es distinta la cultura que tenemos acá, que todos queremos ser profesionales y miramos muy para abajo al resto. Hoy día, por suerte, se están tendiendo puentes desde el nivel operario para que esos operarios, que tal vez ni siquiera pueden terminar el colegio, puedan terminar sus estudios básicos, puedan aspirar a ser técnicos y cambiarle el rumbo de vida a su familia. Entonces son hartas cosas las que tenemos que cubrir. Yo creo que el problema es bien amplio, es difícil identificar responsables así con el dedo.
pero todos, porque todos tenemos un rol en esto. Pero para cerrar la respuesta, en el nivel administrativo es coordinación temprana, ponernos de acuerdo y establecer cuáles son nuestras variables de cumplimiento, cuáles son nuestras metodologías y cómo vamos a llegar al producto con los menores contratiempos posibles. Bien. ¿Y tú, Rodrigo Reyes? Oye, Nombres, queremos nombres, por favor. Nombres, sí. Rodrigo, ¿ya? Me tiraste los leones por eso, yo sé. Oye, está perfecto. Mira, coincido con que obvio que vamos a coincidir, ¿cierto? Pero coincido contigo, Rodrigo, con que vámonos para la casa. Don Luis lo dijo todo. Bueno, y después Marco puso los énfasis, ¿cierto? Fíjate, pero que además se produce algo súper interesante y los llamamos a que lo sigan haciendo, porque el chat reventó. O sea, hay mucha gente que está diciendo su propio diagnóstico y es súper interesante. Primero que aparece ahí es la construcción industrial, ¿cierto? Tú estás en ese mundo también, Rodrigo, de la industrialización, la prefabricación, ¿cierto? Yo estoy en el mundo de la construcción 4.0. Y aquí quiero coincidir desde una primera etapa, lo primero que dijo don Luis. Y es que yo también estudié una carrera dura, técnica, ingeniería civil, ¿cierto? Mis primeros años fueron de calculista, siempre lo cuento en mis charlas de motivación, de liderazgo, que desprecié los ramos de habilidades blandas en la universidad. O sea, uno los pasaba apenas porque había que pasarlo, pero casi que los despreciaba. Y creo que es súper importante vulnerabilizarse en esa línea y ser sincero. Pero después, cuando me enfrenté en el mundo laboral, cuando empecé a estar a cargo de gente y la dificultad que eso significa, me empecé a dar cuenta que los ramos que realmente importaban no eran solo los técnicos, sino que los mal llamados de habilidades blandas. La gestión, ¿cierto? Que va desde el liderazgo, trabajo en equipo, venta, negociación, pero también pasa por la gestión dura, o sea, metodologías de gestión de proyectos. Por ejemplo, ni hablar aquí, yo no voy a hablar de Lean, porque tenemos al experto reconocido a nivel internacional, que es don Luis, pero claramente muchos de los aspectos que él mencionó tenían que ver con eso, la colaboración, por ejemplo. Una habilidad blanda que es como básica es el miedo al cambio. Status quo. Una de las principales razones o responsables para mi punto de vista somos todos, cada uno de nosotros que por nuestra naturaleza tenemos miedo al cambio. ¿Para qué voy a hacer las cosas distintas? Esto lo habrán escuchado ustedes muchas veces, si esto me ha funcionado por años. Entonces, el status quo es uno de los primeros enemigos, pero viene de nosotros. O sea, si nosotros vamos a hablar de responsabilidad, y aquí me adelanto con la conclusión final, de esta pregunta de quién es el responsable soy yo. Cada uno de nosotros. O sea, de hecho, cuando tú pusiste, o sea, esta broma que nos hacían de los responsables, ¿dónde están los responsables? Salían las fotos de nosotros, yo la envié y también me pasó que dijeron casi que wanted y mis alumnos agregaron vivos o muertos y yo ahí ya me puse un poco nervioso. Pero claro, y uno tiende a decir, pero ¿cómo yo soy el responsable si nosotros queremos dar las soluciones? Y no, pues, nosotros también somos los responsables de motivar a las nuevas generaciones desde la academia, pero también desde el mundo real. El puesto que tiene ahí Marcos Brito en Construye 2025, o sea, han hecho cosas extraordinarias, cosas que hace años atrás no hacíamos, ¿cierto? Pero nos falta mucho todavía, porque sigue esta tendencia y va a seguir, porque no es en nuestra naturaleza de temor al cambio. Fíjate que ahora, y por eso es que nosotros, invitados por ustedes, por Negocio de Construcción, hemos estado escribiendo distintas columnas, mes a mes. Estamos en este panel y por eso es que estamos partiendo con estos webinars también, ¿cierto? Tú lo vas a explicar mejor, Rodrigo, porque estás a cargo, pero estos paneles que nosotros estamos haciendo, que están en sintonía, la idea es que vayamos contribuyendo a eso, al cambio. Y te lo menciono porque en una de mis primeras columnas, yo hablaba de esto y voy a seguir hablando de las lecciones no aprendidas. Porque nosotros tenemos claro que para mejorar tenemos que evaluar las lecciones aprendidas. Pero pasan cosas y nos olvidamos muy prontamente. Por ejemplo, vino la pandemia
Y todo el mundo dijo, ya, no puedo, ahora sí que no puedo trabajar físicamente, ya, ¿qué puedo hacer? Hagamos algo un poco más virtual. Entonces, aprovechemos que está hoy día de moda BIM, por suerte, y se está empezando a aplicar como corresponde. Pero el BIM es el desde. Hay un mundo después. Está todo el tema de la sensorización. BIM lo que hace es levantar datos, pero ¿cómo los gestiono? Porque uno de los problemas de la productividad es que ahora nos estamos llenando de datos, pero ¿cómo los controlo? ¿Tengo la capacidad de controlarlo? ¿Tengo la capacidad de manejar los datos? Se viene la inteligencia artificial, el Big Data, el Data Mining. Por eso es que yo trato de impulsar la construcción 4.0, que integra todos estos aspectos. Entonces, justo lo que tú dices, Rodrigo, el data, toda la información que uno genere. Quería interrumpirte porque cuando, por ejemplo, yo estaba participando en proyectos de construcción desde que salí de la universidad, los 10 primeros años, y estaba en el área, no sé, de costos o de programación, y a ti te pasan un proyecto que lo estudió cada empresa para ganarse una licitación que dice, tienes todas estas actividades con estos rendimientos, con estos precios unitarios, ¿vale? Rendimiento es decir, en cuánto tiempo tú vas a hacer esa actividad y los costos asociados para hacer esa actividad. Y te dicen 100 millones, 100 días. Y termina el proyecto y no costó 100 millones, terminó costando 130. Y no demoramos 100 días, demoramos 150 días. Entonces, yo creo que ahí hay un ejemplo perfecto para decir, lo estudiaron mal, no hubo feedback, retroalimentación de todos los proyectos que ha hecho esa constructora por 15 años para no seguir forzando los rendimientos que siguen colocando en las licitaciones para ganarse la licitación. ¿Por qué? Porque ¿qué estás midiendo? Si cuando decimos baja productividad, a ver, ¿qué es la baja productividad? Yo establecí que este muro de hormigón armado lo iba a hacer en este determinado tiempo. Perfecto. Después voy, controlo y lo hice en el doble de tiempo. Te estás comparando con una condición base que tú estableciste. Partamos por eso, para ver qué estamos midiendo como baja productividad. Después analicemos el benchmarking de con qué nos vamos a comparar, pero partamos por la casa. ¿Me cachai? Entonces, ahí es una información que no se está analizando. Así es. Y no, porque no tienen de repente la capacidad. ¿Por qué? Qué bueno lo que tú estás diciendo, porque se hace de hecho cargo de un comentario que estoy tratando de buscar aquí ahora porque ya nos llenamos de comentarios, pero no importa, lo leí hace un rato y alguien decía muy sabiamente, primero definamos la productividad. Entonces, porque partimos de la base, y este es un diagnóstico que también comparto con Luis y con Marco, del tema de capacitarse, de alfabetizarse, ¿cierto? Y nosotros asumimos que todos van a hablar el mismo idioma, cuando somos idiomas muy distintos, desde el diseño, arquitectura, diseño, ingeniería y después construcción, son idiomas totalmente distintos en terreno. Entonces, volviendo al punto, por ejemplo, lo que tú estás diciendo de productividad tiene que tener los tres elementos: razón, optimización y mejora. Yo no voy a ser capaz de mejorar algo si no lo mido. Pero hoy día, se está haciendo un montón de esfuerzo en medir, pero tengo la capacidad, o sea, realmente lo estoy midiendo, porque el diagnóstico que tú haces, yo lo veo a cada rato. Nos demoramos más y somos más caros, después vamos a otro proyecto y cometemos los mismos errores. Lecciones no aprendidas. Oye, pero hay otro tema ahí, en lo que decía Rodrigo, que tiene que ver con la cultura hay una sensación de que las cosas funcionan bajo presión en la construcción. Sí. Entonces, si yo te digo que tienes 120 días para hacer tu proyecto, en realidad, en realidad hay que hacerlo en 150, digamos. Pero yo te digo 120 porque si no te va a demorar mucho más todavía. Claro. Entonces, sí. esa es la mirada que hay. O sea, es la mirada que es lo que hay que cambiar cuando nos empecemos a decir la verdad y a cumplir los compromisos. Si yo digo, mire, me voy a demorar 100, me demoro 100, digamos, en cada una de mis actividades, pero como cada uno se guarda las espaldas porque sabe que existe esta cultura, si yo sé que me voy a demorar una semana en una actividad, yo digo, pongo en la carta Gantt que me voy a demorar 2, o 1.5, porque quiero tener mi propia holgura, ¿cierto? Mi propia protección. Y eso se transmite
en todos los ámbitos y es parte del problema, porque nunca sabemos los rendimientos reales, porque siempre estamos tratando de proteger. Exacto, disfrazándolo. Pero por lo mismo, porque es cultural. Y ahí está bien, nosotros tenemos que ser severos con nosotros mismos. Si no somos nosotros, ¿quién? Pero eso viene de la cuna. O sea, claro, desde el colegio. O sea, nosotros tenemos, y aquí quizás me voy a poner de nuevo un poquito más pesimista espero no ser agresivo, pero hay una cultura al esconder el dato, pero desde, por ejemplo, el que decía la verdad en el colegio era el soplón, ¿es cierto? Y el que hacía la pillería y salía ganando es el bacán y lo que sea. Entonces, te fijas que es más allá de solamente la construcción. Hoy día estamos empecinados en cambiar el statu quo de la construcción, lo cual me parece extraordinario y yo creo que lo vamos a lograr. Lo lamentable es que seamos más bien reactivos que proactivos, pero esto se ve en distintos ámbitos, o sea, incluso a nivel internacional. O sea, oye, pero en las obras le echamos la culpa, acuérdate que primero, acá voy a terminar con una idea, primero llega el plano y dice apto para construir y tiene todavía detalles o tiene cosas indeterminadas, listo, lo mandamos a consulta, no llega de inmediato, son 1 o 2 semanas para que te respondan, por lo tanto eso te impacta en tu rendimiento que tenías base. Entonces, ¿qué pasa? Y ahí se le echa la culpa a la ingeniería que hizo, al mandante, y la constructora no tiene responsabilidad. Y empieza a anotar, ya, esto lo voy a cobrar como extensión de plazo para hacer mi claim, y estos son mis gastos generales, multiplica por 8 el gasto general, aplícale esto por todos los daños que hemos generado, y después termináis la obra tratando de ganar un poco de rentabilidad en base a los sobre, ¿cómo se dice? A los claims o a las reclamaciones que hiciste. Entonces, sí. ¿Qué pasa si tú la carta Gantt la transformas en una carta Gantt 3D, sabiendo que hoy día tú tienes BIM? Imagínate que tú en la etapa de licitación dijeras, este es mi BIM del proyecto en 3D y 4D, que dice exactamente en cada una de las áreas de trabajo qué voy a estar haciendo en determinado tiempo. Por lo tanto, eres responsable tú, mandante, de entregarme las áreas de trabajo y yo te estoy mostrando cuáles van a ser mis rendimientos. Pasó un mes y se tira una línea. Mira lo que pasó. Tú no me entregaste el área de trabajo, el plano no estaba indeterminado, pero yo sí cumplí y llegué hasta acá. ¿Por qué no utilizamos el BIM para hacer en la etapa de licitación, una carta Gantt 3D o 4D? Sobre la mesa. Y ahí es donde coincido también con lo que mencionaba Marco delante. O sea, el tema de lo que nos falta es tener una mirada sistémica. O sea, de todo el proceso. Integradora. Tal como tú estás diciendo, llego hasta aquí, este es mi trabajo. Esta ingeniería, por ejemplo. Después de construcción, o sea, nos falta colaborar. Incluso Luis habla de colaborar a nivel de incluso de incentivos, hacer contratos colaborativos que permitan que si gana el mandante, gane la constructora también. ¿Te fijas? Porque estamos en un rubro muy de incentivos también. ¿Cuánto se ha cambiado, Marcos? ¿Cuánto se ha logrado cambiar en el último tiempo en la introducción en especificaciones, en licitaciones? Darle claridad a todos estos problemas que estamos viendo, porque algo se ha avanzado en Construye 2025 y yo sé que bastante. Sí, mira, bueno, no es que el Construye sea el que avance, sino que son las constructoras que van interactuando. O sea, lo primero es decir que haber creado grupos de trabajo donde distintos dueños de constructoras o administradores o gerentes se juntan y conversan sus problemas y se dan cuenta que tienen los mismos problemas. Eso ha ayudado mucho porque van compartiendo un poco lo que pasa en el CCI, en el Consejo de Construcción Industrializada, donde la primera media hora donde nos tomamos un café, cuando podíamos juntarnos presencialmente, ahí pasaba de todo, porque ahí es donde se encuentra gente que normalmente no se va a encontrar. Entonces esa interacción ha generado sinergias importantes. Por otro lado, entender un poco, colgándome lo que se está hablando recién, que el proceso productivo de la construcción es un proceso que tiene que estar basado en producción seriada, en actividades que se repiten. Estaba viendo acá en el chat que muchos dicen cómo lo mido, que cuáles son los KPI.
o cómo hago que la productividad no se transforme en hacer las cosas a la rápida y con baja calidad. Y ahí el concepto que yo quiero recalcar es el de la excelencia operacional. La excelencia operacional, que tal vez la industrialización es una de los nombres que mejor la muestra, es un concepto que involucra que no solo tengo que tener una metodología, una tecnología, sino que también hay personas involucradas. Y las personas son delicadas. Estamos en una generación de cristal, como se dice hoy día, que somos todos delicados. Entonces, a las personas hay que darle incentivos y hay que hacer que, en el fondo, el trabajador que te entrega su trabajo diario, no solo lo entrega a tiempo, sino que lo entregue con la calidad necesaria. Y ahí tenemos que ser más honestos, como decía Luis Fernando, en no estar con la chiva todo el día de que no, sí, mira, sí quedó súper bueno, pero confía nomás. Lamentablemente, para muchas cosas culturalmente somos así grupientos, como decimos en Chile. O sea, cuando decimos voy saliendo es porque recién me voy a meter a la ducha. Cuando digo voy en camino es porque recién estoy subiendo al auto. Entonces pasa lo mismo en la construcción, ¿te fijas? Entonces hay que saber que estamos tratando con personas todo el tiempo. La construcción la hacen personas y eso tenemos que ver cómo lo manejamos. Entonces, un poco esa interacción entre las empresas que ha habido yo creo que ha sido positiva y ya tenemos varios casos que los vamos a ir mostrando a través de distintas instancias de obras que han sido exitosas en la forma en que se coordinan, se planifican, se generan los contratos, se instala la excelencia operacional como una manera de hacer las cosas. Y ojalá también muchos empiecen a usar los indicadores que estamos trabajando. De hecho, ya en un par de semanas más vamos a tener un trabajo que estamos haciendo que hemos encargado desde el Construye 2025, en que vamos a tener indicadores que cualquier empresa constructora los va a poder usar, automedirse y compararse con otros, para saber cómo voy con respecto a mis pares. Un paréntesis, ahí lanzamos una segunda encuesta de cuál es, según vuestra opinión, a todos los asistentes, la razón de la baja productividad. La 1, la parte A, dice estudios de proyectos con rendimientos irreales. Yo creo que mucho es ahí, pero increíblemente más se están yendo a la parte de gestión de proyectos. La parte B dice errores en planos de licitación. O la C, alternativa, falta de competencia de mano de obra. Y la D, falta de gestión en los proyectos. Miren, ahí están todos ya, yo creo que muchos ya votaron. ¿Finalizas la encuesta tú, a la persona que nos está apoyando, Olga, o la finalizo yo, como tú quieras? Pero la gestión gana por lejos. Sí, lejos. Más del 80% es falta de gestión de los proyectos. Mira, Luis. O sea, parece que los seguí. No, lo hipnotizaste. Sí. Oye, es verdad. Sí, quería comentarle respecto a lo que ustedes estaban conversando, respecto al tema de la honestidad y de decirnos las cosas y cómo puede influir eso. Nosotros estamos haciendo una investigación desde hace un par de años sobre la gestión de compromisos en la planificación de los proyectos y esperamos tener de aquí a fin de año resultados más cuantitativos que demuestren que una buena gestión de compromisos mejora el desempeño global del proyecto. Es algo que hemos estado haciendo mediciones en proyectos aquí en Chile y en Colombia para mostrar, tuvimos que generar métricas para ver cómo se medía esa calidad de compromiso. Generamos también formas de intervenir en los equipos de proyecto para lograr cambiar esa cultura de decirnos la verdad y de comprometer lo cierto, lo que estoy dispuesto a cumplir. Y los resultados son alentadores. Yo creo que ahí hay un tema y también vamos a tener ciertos instrumentos para intervenir, para lograr cambiar esa cultura, si es que somos exitosos en demostrarlo. Y eso es algo que hace falta, digamos, y es una cuestión relativamente simple que se puede hacer en cualquier grupo humano y que puede tener un resultado, yo creo que también en las relaciones de las personas y en las comunicaciones, ¿no? Yo creo que ahí hay una avenida que podría abrir la puerta para una parte de la solución, digamos. El otro tema que yo quería decir, como no hemos nombrado tantos culpables aquí de esta, yo creo que hay ciertos culpables de ciertas cosas, digamos. Por ejemplo, yo creo que los mandantes
son culpables de otras cosas. Entre otras cosas, porque tienen que educarse mejor de cómo contratar construcción. Los que contratan construcción. Ellos son los que tienen que hacer los cambios en las formas contractuales, por ejemplo. No son los que a quienes contratan, porque los contratos normalmente son como por adhesión. Ellos también son los que pueden lograr una mayor integración del proceso. Y lamentablemente tenemos mandantes educados que son muy difíciles de cambiar. Por ejemplo, el Estado. Las normas que rigen los contratos y la forma de trabajar de las instituciones gubernamentales a veces son bien complejas de cambiar. Y ahí incluso hay que entrar casi al nivel legal y político, la parte de regulación. Pero hay buenos ejemplos en otros países que se pueden seguir. Hay países muy innovadores como Finlandia que han hecho cambios de la mano del Estado, de la industria de la construcción, y creo que deberíamos mirar nosotros esos ejemplos. Incluso en países como Estados Unidos, que tienen, digamos, una institución federal, ¿cierto? Con distintos estados, hay estados que son muy innovadores, que uno podría mirar cómo han ido cambiando regulaciones para lograr que se pueda mejorar las formas que se relacionan los que contratan construcción con quienes en el fondo la ejecutan. Entonces, yo creo que ahí también los responsables mandantes deberían preocuparse de hacer lo que está en sus manos hacer. A ver, pongámonos un poco positivo. Si tuviéramos los cuatro la oportunidad de participar en un proyecto, en cualquiera de sus etapas, ¿cuál elegiría cada uno y cómo sería realmente un agente de cambio? Porque una cosa es hacer diagnóstico, otra cosa es identificar el problema, pero bien, ¿qué haría cada uno de nosotros en un proyecto y cómo generaría ese cambio, Rodrigo? ¿Qué rol tú cumplirías, por ejemplo, Rodrigo Rey? Oye, bueno, obviamente desde el sesgo personal, como decía don Luis, usted sabe que, ya lo mencioné, la innovación tecnológica, la construcción 4.0 para mí es lo que me mueve, lo que me apasiona hoy día, y poder un poco sacarme eso del calculista, ¿no? De irme más a la gestión y lo blando. Obviamente, creo que hay que entrar desde etapas tempranas también, como decía Marco, lo más temprano posible. Mi mayor experiencia, 3/4 partes de mi experiencia laboral, que son casi 20 años, han sido en minería, y creo que la minería en ese sentido hay que mirarla un poco más cómo aborda los proyectos, porque los aborda por etapas de prefactibilidad, factibilidad, ingeniería básica, ingeniería de detalle, y ahí después construyen. Y la verdad que en general en otros rubros es ingeniería al mismo tiempo que la construcción, casi. Entonces, fast track o flash track, como últimamente se ve. Pero creo que hay que ir por las distintas etapas. Yo no me quedaría con una sola etapa. Creo que mientras más temprano tú entres con innovación, y ahí un poco también tomándome de las palabras de don Luis, que los mandantes sean mejor asesorados, porque también nosotros tenemos que vender esa parte, ¿ok? Mostrarle más ejemplos, más casos de éxito y de fracasos, de no adoptar nuevas tecnologías, por ejemplo, no adoptar innovación, porque va a estar el status quo de volver a hacer el proyecto igual que lo hice la última vez y que gané plata, o sobreviví, o lo que sea. Pero fíjate cómo es de frágil hoy día en pandemia. La gran mayoría de los proyectos estuvieron parados. ¿Y por qué estuvieron parados cuando podrían haber estado prefabricando, por ejemplo? Porque en un yard podrían haber estado pasándose de construcción en terreno a prefabricar. Y habrían seguido construyendo. Y después habrían llegado a montar.
¿por qué no estuvieron haciéndolo con VDC, Virtual Design and Construction? ¿Por qué no estuvieron haciendo el diseño virtual, viendo distintas estrategias para cuando nos abrieran las puertas, salir a construir rápidamente y no empezar recién a recontratar gente? Hoy día, incluso, por ejemplo, el gran problema que tenemos, que son suministros, no hay suministros. Bueno, eso también lo puedes prever en tu planificación y en verdadero BIM, que no es el 3D, es el 4D, 5D, 6D, 7D. O sea, meterle incluso, y fíjate que otra cosa que nos falta, llegamos hasta la construcción y nosotros nos debemos a un mandante, que es un cliente que va a operar. ¿Por qué no estamos metiendo sensores para que después se pueda controlar esos activos después el día de mañana? Entonces, volviendo a la pregunta inicial que me estás haciendo ahora, Rodrigo, me gustaría estar impulsando la innovación desde la construcción 4.0. Transformación digital real más industrialización. Y en distintas veredas. Tú citaste el tema de la minería. En el caso particular, nosotros, en las empresas que participo, tuvimos todo el año 2020 prefabricando, suministrando, y la empresa minera que nos contrató estuvo montando piezas prefabricadas para un proyecto en el norte. Y estaba catalogado como trabajo esencial. Es decir, una planta de prefabricado, en la que participo, Pretam, tuvo todo el año trabajando, sin detenerse, ¿vale? Porque estaba definida el área minera como esencial. Exacto. Entonces yo dije lo mismo, oye, pero ya acá en Santiago, apaguen la grabadora, acá en Santiago se están construyendo los hospitales, se están construyendo algunas estructuras del Estado que se definieron esenciales y las construían privados, empresas privadas. ¿Por qué no se podía estar construyendo con las mismas condiciones de seguridad del COVID un edificio, un jardín infantil, un colegio o cualquier otra cosa? Entonces, ahí yo hago un paréntesis. Incluso hasta la gestión superior de qué es esencial y qué no es esencial, a mí me pareció súper injusto, porque se dañó la empresa privada de manera terrible, terrible. Hay empresas que quebraron sencillamente porque no pudieron seguir trabajando. ¿Vale? Ya, yo también voy a responder la pregunta. A mí me encantaría estar en la etapa de evaluación de proyectos para poder mostrarle a las personas que hay que hacer una evaluación de proyecto adecuada, mostrando los beneficios de construir de una manera y después hacer un buen control de los indicadores para chequear que lo que yo estudié efectivamente se está llevando a cabo en la obra. Ahí me gustaría hacer mucha incidencia en el área de estudio que están determinando cómo construir. Paso la pelota. Marco, ¿dónde estarías tú? Bueno, a mí el que más me apasiona es el tema de la planificación. Y también por deformación profesional, que como les contaba al principio, soy ingeniero civil industrial. Y de hecho me acordaba que en la carrera, digamos, te enseñan temas de layout, de productividad, de sistemas productivos, pero nunca pasó por ningún ramo el tema de la construcción. O sea, como que es algo totalmente ajeno a la producción industrial. Tú ves cómo se produce en minería, en producción industrial, en un montón de cosas, pero la construcción no corre ninguna carrera. Cuando la construcción está presente en cada inversión prácticamente que se hace, porque siempre vas a tener que construir algo primero para armar tu infraestructura. Es ahí donde yo creo que, por lo menos a mí me gustaría, de ver todo el tema de cómo se planifica y cómo te empiezas a proyectar, de qué cosas podrían llegar a pasar para... Y ahí es donde hay que ser honesto con uno mismo y agregar ciertas variables de riesgo, ¿cierto? Y el manejo de las personas. Me estaba acordando también de una de las cosas que incluí en la columna de la revista de Negocio y Construcción. Era la comparación de qué pasaba en Chile en los años 90, que estábamos creciendo al 6%, con gran parte de ese crecimiento era debido a mejoras de productividad en la minería y en la agroindustria. Y hoy día estamos en un nivel de crecimiento muy bajo, con crecimiento en productividad en torno al 1%, o sea, y la construcción en 0. Entonces, ¿qué pasa? Esto un poco reflexionando con los comentarios del chat. ¿Cómo hacemos qué significa primero ser más productivo? Significa, a nosotros nos interesa producir más con los mismos recursos, ¿cierto?
¿Y cómo lo hacemos entonces? ¿Cómo hacemos que eso sea efectivo y eficiente? Bueno, estamos en una cuarta revolución industrial. A eso nos referimos cuando Rodrigo nos habla de la construcción 4.0, que la incorporación de la digitalización, de la tecnologización de los procesos. Bueno, es una revolución. En la tercera revolución industrial Chile casi no participó, nos quedamos muy rezagados. Ahora estamos en una cuarta revolución, ya que nos pilló de golpe, y hay que subirse. Es innegable que hay que estar ahí, y eso requiere proyectarnos, y ahí vuelvo al tema de la exigencia operacional, a nivel estratégico, a nivel táctico y a nivel operacional. Tenemos que estar en esos tres niveles organizándonos, planificando y organizándonos, no solo cómo vamos a hacer la obra que nos acaban de encargar, qué vamos a hacer para que esa obra nos sirva para aprender a hacer mejor la siguiente, qué vamos a hacer para que en 5 años más estemos a niveles internacionales de productividad. Y eso tiene que pasar en todas las empresas. Nosotros en la construcción estamos en el día a día, estamos, como decía alguien también en el chat, el campeón es el bombero, el que apaga todos los incendios. Y no, pues sí, tenemos que estar en otro switch, estamos en una revolución industrial, que viene de mano muy ligada a la tecnología, y eso nos hace que tenemos que plantearnos, tenemos que parar un poco el carro de repente y decir, bueno, ¿dónde quiero estar en 5 años más? ¿Cómo quiero estar produciendo en 1 año más? Y de ahí, bueno, ¿cómo soluciono los problemas que tengo hoy día? Por eso a mí el tema de la planificación me apasiona mucho, y creo que tiene que uno saber separar esos 3 niveles, por lo menos, para poder ser más exitoso, por lo menos. Los headhunters están anotando cuáles van a ser nuestras futuras posiciones, ¿eh? Ya lo declaramos. Entonces yo quiero ser presidente de 2035, por si acaso. Mira. Construye 2035. Luis, ¿cuál sería tu posición? ¿Dónde te gustaría estar y qué rol para impulsar la mejora de productividad? Mira, yo tengo un ídolo, que es un poco un amigo mío, que lo uso siempre en mis cursos como un caso de estudio, como un ejemplo, que son parte de una organización mandante, estar a cargo de un programa de proyectos de varios miles de millones de dólares, donde voy a construir a lo mejor decenas, centenares de proyectos importantes. Él impulsó una transformación que partió por crear contratos nuevos para poder, desde la organización mandante, implementar prácticas de gestión de última generación. Creó una capacitación en cascada. O sea, primero la organización mandante se educó en cómo hacer esto. Ellos inventaron el término de Lean Project Delivery. Los primeros contratos en esas líneas salieron de ahí. Es una organización que se llama Sutter Health en Estados Unidos. Y construían hospitales. O sea, manejan hospitales y construyeron muchos en muy poco tiempo. Y ellos fueron capaces de impulsar una transformación cultural también, impulsando a todos los que trabajaban con ellos a educarse en cómo iban a manejar las relaciones, en cómo se iban a relacionar, qué tecnologías iban a usar, etc. Y sin duda que me subo al carro de la construcción 4.0. Yo creo que sería el momento y se pueden impulsar, van de la mano estas cosas. Yo estoy escribiendo un libro que se llama Lean Construction 4.0, que estamos trabajando con un colega canadiense y otro en Nueva Zelanda, y con muchos colaboradores en el mundo para hacer una propuesta en ese sentido. Digamos, ¿qué significa Lean Construction 4.0? ¿Cómo las tecnologías que hoy día tenemos disponibles nos van a ayudar a impulsar cambios en la gestión, procesos más productivos, etcétera, pero con sentido, o sea, dándole precisamente manteniendo ese balance entre una filosofía de gestión, tecnologías que me ayudan a impulsarla y una creación de una cultura que lo sostenga, que tienen que ir esas 3 cosas de la mano,
Y la oportunidad que uno tiene de hacer eso, yo creo que la mejor forma es ser dueño de los proyectos. Por eso me gustaría ser el dueño. Bien, bien. Ahí está. Oye, hicimos recién una encuesta sobre cómo se podría mejorar la productividad. Y obviamente casi con 40%, aproximadamente 40% eligieron BIM y digitalización junto a industrialización y prefabricación para mejorar la productividad. Y quedó con un 15% o 20% la competencia en la mano de obra y la mejor gestión de los proyectos. Ahí estamos influenciando con la industria 4.0 en el rubro de la construcción, que como bien explicó Marco, es construcción 4.0. Oye, pero también es importante ahí mencionar que han habido muchos comentarios, están súper interesantes. Igual no podemos leerlos todos porque también está interesante lo que conversan los colegas. Entonces uno tiene que estar con un ojo en un lado y escuchando en el otro. Pero efectivamente, por ejemplo, lo que dice ahí Claudio, piensa que las preguntas de las encuestas no son exclusivas o excluyentes. Sí, podría haber y las anteriores, y por eso tenemos otros canales como este para que los comenten. Efectivamente, o sea, no hay una respuesta definitiva. Perdona, Rodrigo. Mira, voy a contar otro ejemplo de tema de baja productividad. Hace 10, 12 años atrás, andaba buscando yo información de cómo se estaba midiendo la productividad en Chile. Y llegué al CDT, de la Cámara Chilena de la Construcción, y había un libro de la medición durante 4 años de más de 500 proyectos. Parece que eran miles de proyectos, pero 500 eran por lo menos, de edificación, donde se evaluaba en función de si eran actividades de valor lo que se desarrollaba cuando se estaba construyendo un muro de cualquier material, o si no agregaba valor y cuánto se perdía en el camino. Y en ese tiempo, en el 2013, el informe salió, decían que la productividad en Chile era del 56%, ¿vale? 56%, es decir, había un espacio de pérdida de rentabilidad por no hacer las cosas bien tremendo, pero también había un espacio muy amplio para ganarle tiempo y reducir los plazos de construcción. Hoy día, ¿qué pasa con la productividad? ¿Qué es lo último que se ha medido, Luis, Marco y Rodrigo? ¿Estamos en los mismos números de baja productividad o no tenemos más mediciones? Porque también varias consultas que están ahí hay unos que ya están diciendo cómo han medido con valor ganado, por ejemplo, la productividad, pero otros directamente preguntan cómo mide la productividad. Entonces, ¿qué ha pasado en Chile? Pues si hablamos de que tenemos baja productividad, bueno, ¿dónde está un seguimiento en el tiempo de si estamos mejorando eso? La Comisión Nacional de Productividad, en el informe que sacó hace 1 mes, 2 meses atrás, señala que hay una cantidad de responsables en ámbito contractual, administrativo, especificaciones, licitación, falta de introducción de la construcción industrializada, bárbaro. Entonces, también hay un poquito de todo el sistema de, oye, ¿estamos midiendo para tomar medidas, para tomar acción y generar un cambio? Yo creo que no. Sí. Marco, a ti, o Luis, como quieras. Yo te quería hacer unos comentarios, no solamente que las mediciones que tú mencionas, la verdad es que no es una medición exactamente de productividad esa, son mediciones de niveles de actividad, que se llaman. Entonces es como una medición un poquito indirecta, que ayuda a mejorar, pero no es una medición de productividad propiamente tal, como las que uno ve en los reportes de productividad actualmente que se han hecho en el país. Pero sí me ayuda a tener como un termómetro en mis obras, por ejemplo, el poder conocer cómo son mis niveles de actividad, cuánto tiempo dedico a actividades productivas o no productivas, etc. Pero no es una medición definitiva, última. Ahora, yo creo que, como apareció en el chat también, las empresas tienen dificultades para identificar qué medir, cómo medir su propia productividad. Yo diría que no hay que complicarse demasiado con eso. Hay que elegir ciertas métricas que hagan sentido. De hecho, nosotros en GPUC y en Civics tenemos métricas que hemos obtenido de trabajo con empresas. Por consenso nos pusimos de acuerdo trabajando con empresas en desarrollar métricas para benchmarking, digamos. Y varias empresas que trabajan con nosotros las usan, pero hay
lo importante es tener algo con qué compararse y ver mi progreso, digamos. ¿Ah? También tengo muchos amigos en empresas que quieren tener métricas que se puedan comparar con otros países. Está bien, ¿ah? Pero a veces son realidades tan distintas que, aunque usen la misma métrica, a lo mejor por un tema de contexto, por cosas, es bien difícil hacer esa comparación uno a uno, ¿ah? Pero yo creo que hay que hacer el esfuerzo en cada empresa por tener sus métricas de medición de productividad. Existen las que tenemos nosotros, están disponibles para quien las quiera usar, están en algunas publicaciones también esas, y existen a lo mejor las que está poniendo a disposición Construye 2025. Mi consejo es adopten y cualquiera de ellas y úsenla. Es necesario tener para saber si estoy mejorando o no. Cual sea la métrica específica, pueden haber distintas, porque las empresas cada una tiene su sistema de gestión y las pueden construir esas métricas de ahí mismo. Que no hay que complicarse en hacer algo demasiado complejo. No, totalmente de acuerdo, Luis Fernando, sí. La productividad es un tema bien complejo, sobre todo al comparar. O sea, yo me puedo medir a mí mismo, de acuerdo a mis recursos, a mi manera de hacer las cosas, pero es difícil compararme a mí con el de al lado, y es difícil también medir la productividad de todo el país y compararla con la de otros países. Es un tema bien complejo. En economía lo que se usa es la productividad total de factores, que es la que midió Clapes, la que midió la Olfibáñez anteriormente. Y es una ecuación bastante compleja que involucra productividad del capital, productividad de la mano de obra, productividad de los recursos, etc. Y llega a un índice, a un indicador. Hasta hace 2 años atrás, cuando estábamos en situaciones relativamente normales, la productividad total de factores de toda la economía chilena crecía a una tasa de 2%, 2,5%, y la de la construcción era la más baja, era 0, no crece. Y eso ha sido por los últimos 20 años, de acuerdo a esa metodología. Después, de acuerdo a la metodología de productividad laboral, que es un poco más brutal porque pesca todo lo que se produjo y lo divide por toda la mano de obra que estuvo involucrada, y también el resultado coincidió. En 20 y tantos años no había diferencia, o sea, necesitamos la misma cantidad de manos para producir la misma cantidad de metros cuadrados. Entonces son termómetros que si bien no son absolutos, no te dan la temperatura en grados Celsius exacta como los que nos ponen hoy día en el supermercado, pero sí te indican, te dicen, bueno, aquí algo está pasando o algo no está pasando, ¿ah? Y es importante que cada uno se pueda aprender a medir y aprender también a ver por dónde mejora. Ahora, la productividad laboral es todo un mundo. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo hacemos que mejore? Y ahí quería recalcar lo que ha pasado en el año 2020. En el año 2020, dadas las restricciones de confinamiento, la productividad tuvo que acelerarse con todo, porque te decían, bueno, tienes que parar la hora, entras a cuarentena. Después te decían, ya, mira, se abre la cuarentena, porque te avisan, no sé, sale el anuncio el día martes, que el jueves se va a abrir a la fase siguiente, qué sé yo, y tienes que poner y empezar a llamar a todo el mundo, volvemos a la hora, y hay que darle con todo nomás, porque no sabemos cuándo nos van a volver a meter a cuarentena. Entonces eso ha hecho que muchas constructoras tuvieron que acelerar en sus procesos y empezar a afinar la máquina para que trabajase a toda velocidad cuando estemos en obra. Así que en ese sentido, viendo un poco el lado positivo de las cosas, hemos logrado aprendizajes importantes durante los últimos meses. De hecho, nosotros como programa nos dimos cuenta de eso y el Instituto de la Construcción nos sugirió, oye, recojamos esos aprendizajes. Bueno, y vamos ahora a armar un grupo de trabajo, y ya hicimos una investigación previa y ahora vamos a crear unos grupos de trabajo de expertos para poder recoger ese aprendizaje, documentarlo y decir, miren, logramos hacer todo esto en el 2020 bajo todas estas condiciones de restricción. ¿Por qué no lo podemos hacer en condiciones normales? Y ahí, para cerrar el punto, quería mostrar una cifra que pudimos despejar el año pasado. La Cámara de la Construcción declaró que lo que se perdió en producción total de la construcción durante el año 2020 fue el orden de 3.600 millones de dólares. Eso fue lo que se dejó de producir producto de la pandemia.
Y lo que calcula McKinsey, Matrix, en este estudio de productividad que también se hizo el año pasado, que nos farreamos por nuestra baja productividad como sector, es de 7.500 millones de dólares. Eso es lo que nos farreamos en productividad. O sea, es el doble de lo que perdimos el año pasado con todas las condiciones apocalípticas que tuvimos. Lo que nos farreamos en productividad es el doble. Entonces, el tema es importante. No estamos hablando de una cosa menor. Podríamos ser un sector mucho más importante, debería ser un sector mucho más importante en lo que agrega al PIB del país. Estamos jugándonos Producto Interno Bruto acá, que nos acercaría mucho más a aspirar a ser un país desarrollado. ¿Sí? Esta cuestión es un tema realmente importante, ya le pusimos todos los cascabeles, hoy día tenemos que ver cómo avanzamos. Yo creo que es el tema de primera prioridad. Del tema, yo creo que hay posibilidades de acelerar esto. Yo tengo una experiencia bien interesante que documentamos a principios de la década del 2000. Nosotros introdujimos acá los temas de Lean Management en un programa de estudio que liderado por el centro que yo formamos en ese momento con la ayuda de la Cámara de la Construcción. Y participaron 14 empresas de un programa colaborativo entre empresas de implementación de prácticas Lean en proyectos durante 3 años. De esas 14 empresas, fueron como 80 proyectos que monitoreamos y donde se implementaron en práctica. Reportaron 8 de ellas que tenían mediciones de productividad, sus aumentos de productividad. La que menos aumentó fue un 6%. Y hubieron varias que aumentaron cifras cercanas a un 50%. Imagínense lo que significa aumentar la productividad de una empresa un 50%. Y lo único que estábamos haciendo era enseñarles nuevas prácticas de gestión. O sea, inversión mínima en ese caso. Imagínense lo que significa si a eso le sumamos que industrialicemos, que le introduzcamos más tecnologías de información, que usemos un arsenal más completo. O sea, yo creo que las oportunidades están hoy día de usar ese arsenal, que lo tenemos, y darle un impulso realmente a las organizaciones, pero yo creo que para que esto resulte, tiene que existir esa colaboración también entre los gremios, los mandantes, un esfuerzo más colectivo, porque si no la cosa va a ir muy lenta si cada empresa lo hace por su cuenta. Y creo que la iniciativa de Construye 2025 puede ayudar a liderar eso. Lo que se está haciendo en el Consejo de Construcción Industrializada, por ejemplo, me parece un grupo fantástico, digamos, de gente motivada por hacer cambios, y yo creo que hay que aprovechar eso, el impulso de la pandemia también. Mira, tú acabas de señalar, y uno va aprendiendo todos los días, uno es lograr cumplir la productividad que estableció en el estudio base, que ni siquiera se cumple, que es lo que tú dices del estudio de las empresas que tú lideraste. Y después, ¿cómo aumentamos la productividad? ¿Pero para qué voy a aumentar la productividad? Obvio, porque hay beneficios por tener operando o tener listo una infraestructura para que pueda ser vendida o para que pueda tener una rentabilidad social, porque va a ser requerida por usuario. Entonces ahí es mi gran discusión de los hospitales, por ejemplo. Todos los hospitales que se han construido en Chile, todos se han demorado casi el doble en ser construidos en plazo y todos han tenido problemas de reclamaciones en sobrecosto. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Se estudió mal? ¿No sabemos construir? ¿O el contrato está malo? ¿O el proyecto de ingeniería no estaba bien hecho? Entonces, y es repetitivo. Y estamos hablando de lo que afecta a usuarios en la sociedad, ¿vale? Entonces, ahí es mi gran discusión. ¿Qué pasa con aeropuertos que se están construyendo? ¿Qué pasa con los puertos que se tienen que construir? ¿Qué pasa con nuevas vías, doble vías para llegar desde Arica a Punta Arenas? Es decir, Chile tiene un espacio para generar desarrollo a través de construir más infraestructura crítica tremendo. Y si más encima estamos botando la plata a la basura por hacer las cosas mal, es decir, os falta una gran entidad que
le tire las orejas a todo y que diga, ¿sabes qué? Esta es la gran planificación que vamos a hacer para desarrollar las cosas bien, porque veo que hay muchas iniciativas particulares, de las cuales participo en varias, que son, 1, entretenidas, y 2, aprenden mucho, y 3, generan cambios, pero son aisladas. Entonces, ¿dónde está este paraguas para generar cambio? ¿Dónde está? Acuérdense que los headhunters están viendo, están todos escuchando. Mira, yo creo que, como digo, tiene que ser un esfuerzo público-privado esto. Yo creo que ahí hay que lograr una coordinación, pero con acción. O sea, en el sentido de que hay entidades como el Instituto de la Construcción, como el Construye 2025, que pueden generar ese diálogo a ese nivel, pero después tiene que haber compromiso de los gremios, de los mandantes, de impulsar ciertas iniciativas que lleven a hacer estos cambios. O sea, seguir a lo mejor... yo creo que la educación es fundamental. O sea, que desde arriba hacia abajo hay que partir por arriba. Porque si los que están a la cabeza no tienen un buen diagnóstico, una mirada adecuada de lo que está pasando, no vamos a lograr nunca progresar en ese sentido. Entonces, yo pienso, tengo el convencimiento que necesitamos educar de arriba hacia abajo. A lo mejor en paralelo, muchas cosas. También hay a la mano de obra, por supuesto, que requiere una formación también especializada. Pero los que van a tomar decisiones y los que manejan muchas de las decisiones importantes para lograr un cambio en la productividad están en la gerencia de quienes contratan construcción, en las empresas de diseño, en las empresas constructoras, etc. Y yo creo que ahí tenemos que hacer una labor, a lo mejor desde estas entidades que están tratando de impulsar los cambios en la construcción, para que eso ocurra, para que logremos educar a quienes toman decisiones. Si el tema, Luis, es, ya, vamos a educar, pero ¿dónde está este ente que mueve la palanca? ¿Vale? Por ejemplo, lo que pasa, estamos en privado, así que apagamos de nuevo la grabadora, con el plan territorial en Chile. Cada una de las municipalidades o sectores tiene su propio plan, pero no hay un gran plan global de Chile para ordenar el cómo hacer uso de suelo para vivienda. Recién hay un banco de suelo que sacó el Ministerio de Vivienda a efectos de poder ubicar viviendas. ¿Me cachai? Pero ¿dónde hay un plan? Si nos cuesta incluso hasta poder ordenar por dónde pasan los ciclistas y angostamos una calle, colocamos el ciclista al lado, pasa el vehículo, en vez de poder decir una calle completa es de auto y otra calle completa es de bicicleta. Es decir, hasta en eso tenemos problemas para poder generar cambio y planificarnos. ¿Okay? Entonces, no sé si, voy a ser idealista, no sé si tendríamos que crear un ministerio de la construcción y no perder dinero, porque el Ministerio de Obras Públicas está para llevar adelante la infraestructura, pero ¿quién está encargado de que la gestión de esos proyectos genere que en vez de hacer un hospital en 2 años se hagan 2? Porque es parte de la fracción de dinero que perdiste, te va a servir. ¿Me entiendes? Entonces, ¿quién es el llamado? Y esa es casi la última pregunta. ¿Cuáles son las tareas que tenemos que promover o qué hay que hacer para generar este cambio y mejorar la productividad? ¿Quiénes son los llamados a mover esto? ¿Es la academia en forma aislada, como dices tú? Aislada porque no está... Cada uno tiene que salir adelante con una banderita y decir, yo voy a mejorar la educación en los técnicos y en los ingenieros. Perfecto. Y en cualquier profesional. En los ministerios, yo voy a hacer mejor gestión de los proyectos. Después, las empresas de ingeniería, yo voy a entregar proyectos en BIM, pero BIM de verdad, no BIM dibujo, ¿vale? Para que se pueda hacer un trabajo 3, 4, 5D. Entonces, todos estamos en forma aislada promoviendo mejorar esto. Veo que falta alguien que lo lidere, una institución que lo lidere, que se establezca alguien que mueva toda esta estructura, ¿vale? Porque todos estamos llevando adelante muchas iniciativas. Me entusiasmé, discúlpenme. No,
interesante lo que plantea, y también estaba leyendo también en el chat, han seguido llegando comentarios bastante interesantes. Mira, yo creo que hay voluntad. A mí nuestro programa ha tenido la virtud de juntar y sentar en la misma mesa a la academia, a gente como Luis Fernando, al sector público, a quienes toman decisiones importantes para el desarrollo de esa infraestructura, del MOP, del MIMBU, incluso el Ministerio de Energía, del Ministerio de Medio Ambiente, que hoy día tiene un rol bastante importante también con lo de la economía circular, y también a los privados, a todos los gremios que representan a los privados, la Cámara, el Instituto, los ingenieros, los arquitectos, los trabajadores incluso se sientan ahí. Porque es un tema de todo, o sea, no puede ser que sea solo el Estado el culpable o los privados que se lo quieren ganar todo. No, tienen que sentarse todos juntos. Esa era una cosa en que por lo menos Corfo se dio cuenta que había que tomar ese modelo, que por cierto no es un invento chileno, es una cosa que así se hizo años atrás también en Europa, con los programas de especialización inteligente. Hay que meterle inteligencia, como decía, a este tema y resolverlo entre todos. Y hay voluntades. Detrás de todos estos organismos hay personas. Y las personas quieren trascender y quieren lograr mejoras para su país. Y en eso hay que también tener un poquito de apertura a estar dispuesto a hacer las cosas distintas, que también lo mencionaba Rodrigo, que cuesta a veces plantearse hacer las cosas distintas. Siempre hay un riesgo involucrado. La construcción es adversa al riesgo. En general, la construcción busca, si a 5 colegas le fue bien haciendo ese modelo, bueno, ahí recién pienso en meterme. Cuesta generar esa inercia. Entonces, bueno, primero hay que atreverse, como les decía recién, estamos en una revolución y eso indica estar dando vueltas ahí y estar dispuestos a tomar ciertos riesgos. Quería mencionarles un caso que a mí me gusta mucho, que como yo soy de la quinta región, que lo vi crecer aquí en el hospital Quillota Petorca, que está cerquita de donde yo vivo, y lo vi crecer y que partió junto con el que se está haciendo en Villa Alemana. Y fue una obra espectacular, porque ahí se usó tecnología, ahí se usó 4.0, ahí había un dron que toda la semana se daba una vuelta y tomaba un registro y tú lo puedes comparar y puedes ver en la animación 3D de cómo se planificó que se iba a construir versus cómo se construyó. Y ahí ya empieza la tecnología a darte respuestas. Se incluyó el uso de losas prefabricadas porque también previeron que iba a haber un retraso y se tomó esa decisión y fue exitosísimo. O sea, se estaba terminando en plazo el año pasado. Lamentablemente con lo de la pandemia se atrasó un poco, pero el hospital ya está listo, están hoy día haciéndole las terminaciones. Entonces ese fue un caso que a mí me gustó mucho por el volumen, un edificio de 80.000 metros cuadrados. Y lograron un poco con el apoyo de la tecnología, del BIM, de la visualización de inspección con drones con cámaras de alta calidad, se logró el resultado, se logró la meta, que era acercarse mucho más a un plazo y a un costo preestablecido. Por ahí MOP también está tomando hartas iniciativas de cómo tecnificar, digitalizar y hacer más eficientes sus compras. Pero ahí el privado también tiene que colaborar. Doblarle la mano al proyecto público no cuesta tanto. Hay gente muy experta que sabe dónde están los defectos de los llamados de licitación, apuesta y después se ganan la plata haciendo claims y demandas y cosas. Entonces tenemos que cambiar un poco esa cultura y apuntar hacia la excelencia, hacia hacer las cosas bien y ganarse la plata con mérito y con justicia, digamos, que si yo hago las cosas bien, bueno, me gano mi plata y me la gano bien ganada. Pero no buscándole la pillería, la trampa, y como decía recién, esa cosa cultural, que aquí el pillo es el que todos le celebran la artimaña y no al que hace las cosas bien. MIMBU también está cambiando cambió oficialmente ya su alcance, ahora ellos también ven territorio. Entonces eso también abre un poco a lo que tú decías, Rodrigo, que el Estado ordena un poco ese tema del territorio. Por otro lado, Doma en Línea, la digitalización de todos los procesos de permisos de obra, que por primera vez va a ser lo mismo, y ya a partir de este año, hacer un edificio en una comuna o en otra, o en otra región del país, bajo las mismas condiciones, bajo las mismas reglas, bajo los mismos tiempos. Esos son cambios súper importantes que van muy de la mano con
con la digitalización. Así que bueno, no hay que perder la esperanza, yo creo que tenemos que aspirar alto, como decía por ahí en una de las columnas también, el nivel de aspiración es súper importante, o sea, tenemos que proyectarnos a lo que queremos ser para poder llegar hasta allá y derribar los paradigmas limitantes de la desconfianza, y ser más colaborativos, más generosos en ese sentido. Oye, yo tengo una luz de esperanza también que veo muy fuerte, es que a veces las personas individuales pueden generar cambios en organizaciones. Yo soy testigo muchas veces de eso, cómo la llamita que enciende una persona es capaz de efectuar cambios muy importantes en las organizaciones, inspirar a otros, incluso son los que se arriesgan a veces y que demuestran que las cosas se pueden hacer. Oye, yo con eso me voy a tener que excusar porque tengo una clase a continuación, así que me voy a tener que despedir del panel. Así que les agradezco. Gracias. Igual yo quiero tomarme probablemente se va a ir ahí don Luis, y muchas gracias por todo, pero antes de que se vaya quiero tomarme de sus palabras porque y un poco lo que dice Rodrigo también, y en resumen lo que dice Marco, en el fondo liderazgo es la palabra. Tú lo dijiste, Rodrigo, liderazgo. Y liderazgo no es una posición. No tengo que esperar a tener cargo de gerente, de jefe o lo que sea. Desde donde yo esté, yo soy responsable, yo, no otro, del cambio. Y el líder lo impulsa en 360 desde la posición en la que esté. Por lo tanto, ese es el llamado. O sea, yo te digo, en mi caso particular, hasta yo que intento impulsar el tema de la tecnología, de repente en mi propio trabajo, oye, ya el diagnóstico de este edificio lo voy a hacer con grúa. Pero no, si hoy día tengo drones, como decía Marco, lo voy a hacer con drones, voy a hacer con tecnología láser, LIDAR, voy a medir las fisuras y lo voy a pasar por inteligencia artificial. Y me voy a demorar un día, versus lo que antiguamente se demoraban una semana o un mes. Entonces, debe partir por casa. Cada uno de los que está escuchando aquí, los 44 personas que todavía están escuchando atentamente y han compartido mucho por chat, es un agente de cambio. Eso es lo que te quería decir. Yo quiero... Absolutamente de acuerdo. Yo me despido ahora. Bueno, Luis, un abrazo. Un abrazo, que esté muy bien. Gracias, vamos a cerrar con Marco y con Rodrigo el webinar. Así que, oye, bueno, yo creo que ha sido súper entretenido, Rodrigo, Marco. Se hizo corto, estuvo bien amena en la conversación. Se hizo corto, en mi opinión, no hubiéramos seguido conversando, pero queremos agradecer a todas las personas que estuvieron participando, los comentarios que hicieron, muchos se soltaron, muchos señalaron realmente sus dolores que tienen en las obras y lo que están tratando de impulsar para mejorar, y me encanta lo que dice Rodrigo, que cada uno de nosotros estamos con una banderita para mejorar y generar cambios, es cierto. Pero al mismo tiempo, la suma de todos estos actores tiene que tener una entidad superior que vea, si es necesario. Nosotros tenemos que ir a decirle, generar una gran entidad, una gran institución o una gran oficina donde se centralice la búsqueda de un objetivo para poder mejorar la productividad en Chile. Porque es mucho dinero que se está perdiendo, Marco lo dice. Es mucho dinero, no podemos dejarlo así, estamos dejando lo que pasa, no puede ser. Yo quedo muy contento y estas son mis palabras de despedida también para que después, ahora se pueda despedir Rodrigo, Marco, y Olga parece que también va a decir unas palabras de despedida, que es la gerente general de negocio de construcción. Dale, Rodrigo, tú ahora si te puedes despedir. Nada, o sea, algo alcanzé a despedirme también ahí de Luis. Yo creo que realmente también se me hizo súper corto, creo que este formato es súper interesante, Rodrigo, la gente también comparte mucho. Es un privilegio, se los he dicho, negocio de construcción lo han estado haciendo, ustedes están liderando también, entonces son un agente de cambio, se agradece mucho la invitación, el poder compartir el panel con gente tan experta y con diversidad de experiencias, así que muy enriquecido, sigo aprendiendo y nada, el llamado también a la gente que comparta con nosotros, lea nuestras revistas, nuestras paneles,
coméntenlo, estamos muy metidos ahí en redes, sigámonos porque lo leemos, lo escuchamos y en la medida que ustedes compartan ciertas apreciaciones, nosotros los vamos a ir involucrando a ustedes también en nuestros paneles y en nuestras discusiones, en los distintos webinars que vamos a seguir desarrollando. Así que gracias. Gracias por tu palabra. No. Bien, Marcos parece que nos va a comentar algo. Marcos, Sí, no Brito. solamente despedirme, agradecer y al igual que Rodrigo, invitarlos a que también lean las columnas de la revista que son muy entretenidas, la verdad, no las mías, sino que las del resto de los expertos. Hemos tratado de ir compartiendo ahí datos y cosas que vayan estableciendo los puntos sobre los cuales tenemos que pivotear para avanzar en este tema. Así que muchas gracias por la atención, a quienes nos acompañaron y a la revista por la invitación. Gracias por participar de este webinar y entregarnos contenido de valor para la industria de la construcción, que es la frase que siempre mencionamos. Quiero dejar a todos invitados a que sigan leyendo la revista, pero también para aquellos que no leen la revista, que no pueden leerla, no tienen tiempo, pueden escucharla. Tenemos otro canal, ahora tenemos Radio Negocio y Construcción.com, los dejo invitados. Este webinar va a estar disponible en la radio, lo vamos a pasar en un programa que se llama Hablemos de Construcción. Quiero agradecer también a las personas que estaban conectadas, a Jorgelina Bardizoni, Cristiana Barca, Francisco Javier González, Juan Arancibia. Hay muchas personas conectadas, muchos de ellos participan constantemente en los webinars, así que están todos invitados para este ciclo de webinar para los siguientes. El próximo mes vamos a estar con el webinar de digitalización, vamos a estar con el webinar de construcción, economía circular, me adelanté. Y también los dejo invitados a participar en la próxima edición de Revista Negocio y Construcción, en la que nuestro especial será Construcción Industrializada en Madera. Todos invitados, agradezco a todos por haber participado en esta actividad y los dejo para el próximo webinar. Rodrigo. Bien, señores, un abrazo a todos. Se pasaron con Marco y con Rodrigo y con Luis, estamos desarrollando varias cosas, nos fue fuertito juntarnos, el objetivo era tener todas las visiones en la mesa para que los asistentes tuvieran una perspectiva completa. Y la suma de ustedes también va a generar esta transformación de la industria para que hagamos las cosas mejor. Así que un abrazo a todos y muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos ustedes. Un codazo virtual. Nos vemos. Me gustó, me gustó. Chao, chao. Chao, chao. This could be the best day ever. No, I ain't wasting no more time. Tracking my feelings now, 'cause the future's open.